Bueno, de alguna manera seguimos en el tema porque un hecho especialmente llamativo fue una publicación en las cartas al director del diario La Tercera de los ministros del comité político asegurando que respalda la decisión de ir al TC. Llama la atención la forma, pero lo que está de fondo eran los trascendidos de que el ministro del Interior y también la ministra de Desarrollo Social no estaban tan de acuerdo con esta decisión del Ejecutivo. Iván Carvajal nos va a contar de todas las reacciones y también de lo que ha generado toda una serie de análisis. ¿Por qué utilizar un medio y una carta al director para manifestar la postura del gobierno en el tema? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Habría que escarbar en los archivos a ver si es que alguna vez algún comité político de algún gobierno escribió precisamente una carta al director para salir a desmentir una versión o versiones de prensa respecto al análisis que se hizo para la discusión de recurrir o no al Tribunal Constitucional. Habría que escarbar en los archivos para verlo, pero todo indica que es algo inédito lo que se ha decidido ahora con esta carta de los 5 ministros del comité político del presidente Sebastián Piñera, en la que plantean básicamente dos cosas, en la que estaban de acuerdo o adherían a la decisión de recurrir al Tribunal Constitucional, y en lo segundo para descartar división en el comité político a raíz de lo mismo. El punto, y para nadie es un misterio, que había diferencias de opinión, y esas diferencias de opinión se venían planteando hace ya varias semanas respecto a la oportunidad y los posibles efectos que podía tener recurrir al Tribunal Constitucional. Y ahí entonces es donde se separan las aguas. Unos defendían esta posibilidad y otros al menos decían que esto iba a generar algunos efectos. El punto es que ayer ya el comité político lo salió a desmentir en un punto de prensa en el Congreso, por eso que llamó muchísimo la atención que además sacaran o publicaran esta carta en los diarios La Tercera y también en el Mercurio. Hoy fue muy difícil poder hablar con los ministros del comité político aquí en el Palacio de la Moneda, salvo obviamente los que fueron al Congreso. Pocos se dejaron ver en los patios para ver cómo había surgido esta opción de recurrir a una carta al director. Fue precisamente el ministro de las Express y también el ministro de Hacienda quienes defendieron esto en el Congreso. Lo que hemos dicho fue hacernos cargo de una versión de prensa que a nuestro juicio, y por legítima, ¿no es cierto?, que sea toda lo que hace la prensa, ¿no es cierto?, que es tan importante, nos parecía que no era precisa. Y en consecuencia quisimos aclararlo porque es importante que Chile sepa que entre nosotros lo único que queremos es, en forma conjunta, seguir ayudando a Chile. Eso es todo. No hay ninguna otra lectura. Yo le diría lo siguiente: lo único que muestra la carta es que efectivamente como comité político estamos unidos, tenemos una única posición, y efectivamente eso es simplemente lo que muestra la carta. Yo no le daría más lectura a eso, eso es lo que está ahí. No veo ningún quiebre, de hecho. Para muchos esto es no aclares que oscurece. Finalmente, ¿para qué sales a desmentir algo si claramente, digamos, no es si algo que no está pasando, no lo crees así? ¿Para qué salir a desmentirlo? Y además en este formato, en una carta al director, cuando además ya había habido un punto de prensa en donde los ministros se habían referido a esto. Entonces, ¿para qué salir a desmentir algo que supuestamente no está pasando? Lo único que hace es reafirmar que sí había una diferencia de opinión en el seno del comité político. Ese es el análisis que hacen muchos el día de hoy. Obviamente hubo reacciones a esto en el Congreso, vamos a revisar algunas de ellas. Esta carta es una muestra de la debilidad del gobierno y particularmente del presidente, porque el hecho que los ministros de Estado, que son colaboradores cercanos del presidente, que dependen en la permanencia de sus cargos de la voluntad del presidente, tengan que enviar una carta para señalar que están apoyando al presidente, bueno, lejos de ser una señal de fortaleza, es una señal de debilidad del liderazgo del presidente de la República, más bien de la falta de liderazgo del presidente de la República. Eso es lo que denota esa carta. Toda la oposición está comprometida, se requieren también los votos de al menos una parte de los senadores del oficialismo, y por cierto, lamentamos que el presidente Piñera haya recurrido al Tribunal Constitucional porque de esta manera pretende evitar que una mayoría en la sociedad, en la ciudadanía y una mayoría en el Congreso se haga realidad. Yo entiendo la buena fe de esta carta,
pero creo que demuestra la debilidad por la cual está pasando el gobierno. Y esto demuestra lo que yo he dicho. Mira, nosotros hemos visto de que el gobierno con Chile Vamos no construye lealtades. Y al parecer dentro del gabinete, lo principal es que dentro del gabinete exista unidad y exista también lealtad entre ellos. Porque lo que se ha dicho, a mí me parece que lo que se ha dicho y lo que se ha hecho es una debilidad. Bueno, está claro entonces la definición del gobierno de ir al Tribunal Constitucional, eso ya está presentado, sabemos que probablemente el Senado se apruebe, ya están los votos, pero analicemos un poco qué pasa en el Tribunal Constitucional, por quiénes está integrado. Bueno, son 10 ministros, opera el cuoteo político, de modo que en algunos casos son jueces cercanos al oficialismo y en otros también a la oposición. Bueno, cuando el Congreso aprobó este segundo retiro, el gobierno impulsó un propio proyecto para pagar este 10%, pero paralelamente llevó al TC esa ley aprobada por el Congreso para sentar un precedente. Ahí se alegaba que según la Constitución el presidente solo tiene iniciativa en los proyectos de seguridad social. Claro, recordemos también que esa votación terminó en empate. Hubo 5 ministros que estuvieron a favor de la tesis del gobierno. Estamos hablando de María Luisa Abraham. Tenemos una gráfica, de hecho, para apoyar esto. Ahí está la imagen. Esta es la forma en cómo votaron, quienes votaron a favor. Esto terminó empatado, 5 ministros a favor de la tesis del gobierno: María Luisa Abraham, Miguel Ángel Fernández, José Ignacio Vázquez, Cristian Letelier e Iván Aróstica. Y hubo otros 5 que rechazaron este requerimiento y que estuvieron porque se pagara el 10%. Estamos hablando de Rodrigo Pica, María Pía Silva, Nelson Pozo, Juan José Romero y Gonzalo García. Ahí es cuando aparece la figura clave de María Luisa Abraham, ex jefa de asesores del primer gobierno del presidente Piñera. Ella es la presidenta del TC y tiene este voto que es dirimente, Iván, en caso de un empate. Así que, así es como lo hizo en la votación anterior, y ahora está cuestionada por 2 flancos, básicamente. Hay una investigación por un supuesto acoso laboral en el TC en su contra, y también la petición que han hecho varios parlamentarios para que se inhabilite de votar en este recurso, algo que todavía no sabemos si va a hacer o no, ¿no, Iván? Sí, claro, y además esto hay que ponerlo en el contexto de que el Tribunal Constitucional no es la primera vez, digamos, que es cuestionado por ser, entre comillas, una tercera cámara, de terminar definiendo proyectos de ley o iniciativas legislativas que han sido zanjadas en la Cámara de Diputados y en el Senado, y se ha puesto el foco en el Tribunal Constitucional entonces para algunos como una tercera cámara, que esto no corresponde, dichos que ha refrendado incluso la propia María Luisa Abraham, diciendo que es precisamente la facultad que tiene el Tribunal Constitucional. Y de hecho, esos dichos de María Luisa Abraham fueron citados ayer por el senador Carlos Bianchi para decir que María Luisa Abraham quizás debería inhabilitarse. Él tiene que conseguir las firmas todavía para eso, pero para él debería inhabilitarse María Luisa Abraham precisamente por estos dichos, y lo otro por su cercanía con el presidente Sebastián Piñera, ex jefa de asesores, jefa del segundo piso durante el primer mandato, y obviamente esta cercanía la pone en el foco de las críticas de algunas personas, como en el caso del senador Carlos Bianchi, para decir que debería inhabilitarse en la discusión. Y ahí entramos en otro asunto, en otro contexto, pensando que es el voto dirimente como presidenta del Tribunal Constitucional. Además, tenemos lo que tú decías, los sumarios por supuesto acoso laboral en lo que se le acusa a ella, y también otra investigación que lleva la Fiscalía, que tiene que ver con un ingreso al Tribunal Constitucional de personal de la PDI en la que se registró la oficina de los ministros, y eso a algunos ministros del Tribunal Constitucional no les gustó para nada y le están pidiendo explicaciones, que es una investigación que lleva desformalizadamente la Fiscalía. Así que hay todo un contexto muy delicado, muy complejo para el Tribunal Constitucional, muy distinto a otras ocasiones en que ha tenido que resolver respecto a proyectos de ley que han salido del Congreso, y esto para algunos pone en entredicho la votación que se va a dar respecto a si es que el resultado va a ser idéntico al del segundo retiro o puede haber una definición distinta.
Vamos a estudiar y lo vamos a hacer en conjunto con nuestra bancada de parlamentarios y con nuestros mejores abogados si efectivamente hay o no fundamento para una acusación constitucional. Nosotros no nos queremos pronunciar a priori respecto de una acusación sin conocer los argumentos y los fundamentos. Lo serio es poder conocer cuáles serían los antecedentes y luego tomar una decisión, y vamos a actuar de manera unida. Eso es lo que hemos acordado como mesa directiva con nuestra bancada de diputados. Bien, ahí veíamos al presidente de la ADC refiriéndose a esta decisión de esta tienda de evaluar los argumentos jurídicos que puedan existir para una acusación constitucional en contra del presidente de la República. Cada vez son más voces las que se están sumando a este análisis previo para ver si es que se suman o no a una eventual acusación contra el presidente. Algo similar ha hecho el PPD, que va a definir conjuntamente, digamos, como partido, si es que se suma o no a la acusación constitucional, pero claramente la ADC tiene una connotación distinta por ser un partido quizás más cercano o que ha estado en algunas ocasiones más cercano al gobierno o a las iniciativas del Ejecutivo. Así que hay que poner atención a las definiciones que puedan tener ellos. Sí, siempre ha sido mucho más reticente en el apoyo a estas acusaciones constitucionales. Vamos a ver qué ocurre con aquello y sobre todo en el TC y esta exigencia de inhabilitarse en el caso de María Luisa Bram. Muchas gracias, Iván, que estés muy bien.